¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va? Intentaremos en estos minutos ver cómo está América Latina, cómo está nuestra región. Y está conflictuada, por suerte. Está con luchas, está en disputa. Y uno tiene que alegrarse de esa situación. Tal vez esa puja, esas protestas callejeras tomáronse un paréntesis con la pandemia, pero volverán con más fuerzas. Y es buen dato porque significa que no hay una aceptación de las políticas neoliberales, que hay una resistencia en todos los países. En algunos lugares se expresa como el nuestro, derrotando al liberal que estaba en el gobierno, y en otros, bueno, resistiendo fuerte. Y uno podría decir, siempre fue así. Hay momentos donde los sectores hegemónicos logran imponer con más fuerza y con menos resistencias sus condiciones, y otros momentos donde el movimiento popular llega al gobierno, y un momento que luego veremos excepcional en los 2000, donde además de llegar en varios países, el movimiento popular al gobierno articuló, se asoció. Y siempre fue así porque la puja fue entre la élite dominante y el imperio, una élite asociada económicamente a los negocios del imperio, pero también ideológicamente convencida de ser así, contra el pueblo, ¿no? Y eso atravesó toda nuestra historia. Incluso en la Revolución de Mayo se expresó esos dos sectores, los Saavedra, los Moreno, los Alvear, los San Martín. Y por eso hablamos de la segunda y definitiva independencia, porque no logró plasmarse finalmente aquella revolución. Y así transitó la historia, pero un momento que se teorizó, que se intentó poner en teoría, en papel, qué significaba eso, donde aparece la particularidad de los países dependientes, ¿no? Hubo teóricos que aportaron, Manuel Ugarte fue uno de ellos, un socialista muy interesante, que polemiza con la tradición de que solamente hay que ver la pelea entre el capital y el trabajo, entre el proletariado y la burguesía. Se acerca al peronismo. Lo interesante de él que no fue ni querido ni por el socialismo ni por el peronismo, pero Perón comprende el planteo y luego lo utiliza en diferentes conferencias. Está Mariátegui, el jefe del comunismo peruano, que plantea mirar el marxismo con ojos latinoamericanos, esta particularidad que no se da en Europa, de que primero hay que ver cuál es el enemigo externo y luego pelear por los intereses de la clase trabajadora en cada país. Está Metol Ferré, el intelectual uruguayo, también con esta idea fuerte, y está Perón. Perón lo teoriza, lo escribe, pero luego es el primero que intenta implementarlo, ¿no? Él plantea ahí la asociación de Argentina, Brasil, Chile con el ABC, donde no es solamente tomar fuerza para enfrentar a los Estados Unidos, él venía con una confrontación que se había producido ya en las elecciones, ¿no? Recordemos aquel Braden o Perón. Por esa decisión fue castigado Perón, fue castigado el peronismo, el movimiento popular y Argentina. Por eso él fue destituido. Y en esos años es que se le da el rol, le dan los Estados Unidos el rol de gendarme a Brasil. Y Perón lo hace no solamente porque comprende que va a tener más fuerza en su puja con los Estados Unidos, sino porque eso le aporta algo que económicamente a la Argentina le faltaba. Ya no bastaba con la suplantación de importaciones para desarrollar el modelo que él quería, el modelo productivista, sino que había que ampliar la estructura, ampliar la cadena productiva y ampliar el mercado. Finalmente eso fue lo que sucedió en el Mercosur. Pero hubo un momento donde esa teoría y esa práctica se constituyó, se logró. Y tuvo que ver en los 2000, ¿no? Y fuimos nosotros testigos y protagonistas de muchos de esos acontecimientos. Triunfa Chávez en Venezuela en el 98, triunfa Lula en Brasil, triunfa Néstor en Argentina, y ahí se comienza a transitar un camino muy virtuoso, donde demuestra que aquel sueño de la patria grande no es solamente una
para verlo en poesía, en bandera, sino que es virtuosa, que es beneficiosa para nuestros países esa asociación, ¿no? El transitar los caminos de la patria grande. Y se produce un acontecimiento extraordinario, que es el decirle no al ALCA, ¿no? Estados Unidos venía pergeñando fuertemente, con mucho tiempo de anticipación, esa asociación libre de las Américas, y la valentía de Néstor, bueno, con Lula, con Chávez, con Duarte Frutos, con Tabaré, le dicen no. Una derrota del imperio como no tenía antecedentes y nunca más la hubo. Una derrota diplomática, una derrota política. Y ahí comienza una época muy virtuosa. Evo a los pocos meses es elegido presidente de Bolivia, luego Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, el Frente Sandinista en Centroamérica. Es decir, hay una corriente, una tendencia de llegada de los movimientos populares, luego de resistir, luego de organizarse, al gobierno. Y eso también tiene una expresión no solamente al interior de cada país, sino en la región, ¿no? Se mejora el Mercosur, se amplía con el ingreso de Venezuela, pero aparte se le da un contenido social, un contenido cultural. Se crea la UNASUR, una cosa extraordinaria. Nunca se habían reunido los presidentes de los países sudamericanos, no, nunca. Y una de las creaciones que tiene la UNASUR es el Consejo de Defensa de Sudamérica, donde se elimina la hipótesis de conflicto en la pelea entre nosotros y se constituye una hipótesis de conflicto de preservar los recursos naturales de lo que podría intentarse desde afuera. Se crea la CELAC es muy interesante, muy ejemplar. ¿Qué es la CELAC? Es la OEA, menos Canadá y Estados Unidos, más Cuba. Y el primer presidente de la CELAC pro tempore es justamente Raúl Castro, ¿no? Cuba asume esa presidencia. Fueron momentos donde hubo crecimiento del empleo, donde hubo buena situación económica, donde bajó la pobreza, bajó la desocupación, bajó la indigencia. Todos los elementos macroeconómicos fueron favorables. Tuvo la región una personalidad en el mundo, es decir, logramos ser un polo en un mundo multipolar. Se nos respetaba, se nos consideraba, teníamos voz común, pero claro, el imperio no iba a soportar fácilmente y alegremente esta fuerza que habíamos conseguido. Y automáticamente al otro día, ya que le dijimos no al ALCA, empezó a pergeñar en la contraofensiva. Lo hizo practicando el lawfare, la persecución jurídica a dirigentes populares. Crea una nueva derecha, ellos sabían que con los partidos tradicionales ya no nos iban a ganar a las elecciones, entonces crea una nueva derecha de empresarial, de los CEO, ¿no? Que viene a ayudar a la política, porque como le fue tan bien en lo empresarial y ellos nos van a robar, tienen que venir a hacer todo por nosotros. Constituyen un modelo de integración alternativo, que es la Alianza del Pacífico, que si el Mercosur era producción nacional y comercio interregión, la Alianza del Pacífico era exportación, libre comercio. Y van prosperando. El lawfare, digamos, hace que se destituya, se dé un golpe en Honduras a Zelaya, a Lugo en Paraguay, y nosotros perdemos las elecciones en el 2015, y eso efectivamente fue un gran problema para el movimiento popular, y acá hay que detenerse y recordarle a aquellos que creían que era lo mismo perder que ganar, cómo nos fue, cómo le fue a nuestro pueblo, cómo le fue a nuestro país, y cómo le fue al resto del movimiento popular en América Latina. No es casual que a los 6 meses de que hayamos perdido las elecciones se destituyera Dilma y que luego fuera preso Lula y que se atacara tan groseramente a Venezuela. Y que se traicionara como se traicionó en Ecuador el presidente que había puesto Correa, el jefe de aquella revolución ciudadana ecuatoriana. Pero no hubo cambio de panos. Querían convencer que esa onda conservadora, que esa contraofensiva era imparable y que iba a haber muchos años. Eso no fue así. Porque estos no son los 90. En los 90 efectivamente hubo una ola de privatizaciones, de achicamiento de los derechos, de empobrecimiento muy grande, y hubo resistencia, estuvimos en la resistencia, pero bueno, se impuso esa etapa neoliberal. Ahora no.
porque estos no son los 90. Y no son los 90 porque en aquel momento la caída de la Unión Soviética permitía decir al imperio que no tenía ya confrontación con nadie, ¿no? Fukuyama decía que era el fin de la historia, que a partir de ahora solamente ahí va a haber un capitalismo dominado por las grandes potencias. No son los 90 por el crecimiento de la conciencia. Nuestros pueblos no son lo mismo ahora que eran en los 90. Y sobre todo no son lo mismo los pueblos porque han tenido una práctica. No hace falta soñar con un futuro, digamos, de ilusión o recordar un pasado muy lejano. Hay que ver cómo vivimos hace poco, esto que decía Cristina, piensen cómo estaban ustedes hace unos años y cómo están ahora. ¿Por qué en Brasil la gente quiere que Lula vuelva a ser presidente? Y porque cuando Lula era presidente el pueblo estaba bien, y si Lula volviera a ser presidente se piensa, cosa que es verdad, que el pueblo estará mejor. Así que estamos en esa disputa. Argentina ha aportado mucho al ganar las elecciones con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Somos la esperanza, somos lo que se mira, somos la posibilidad de ser el ejemplo de que se puede practicar otro modelo que no sea el neoliberal. Y claro, y tampoco es casual que el 11 de agosto hayamos ganado las primarias y automáticamente se produce una rebelión en Ecuador, una rebelión en Chile, una rebelión en Perú, una resistencia muy fuerte a Bolsonaro de varios sectores en Brasil. Ellos tienen que dar el golpe en Bolivia porque hubiera ganado Evo Morales, tienen que proscribir anteriormente a Lula, a Lugo, a Zelaya. Es decir, no son virtuosos electoralmente. Este modelo neoliberal lo aplican, pero no tienen el respaldo de la mayoría. Entonces, o tienen que impedir que los que vayan a ganarle lo hagan, o destituirlos si lo han hecho con un golpe de Estado, o achicar la democracia, que es lo que se está produciendo ahora. Hay un preocupante achicamiento de la democracia, ¿no? Porque al no poder hacerlo con política, no poder hacerlo electoralmente, están haciéndole jugar un rol preocupante a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Nuestras constituciones limitan mucho el accionar de las Fuerzas Armadas, pero la policía, los carabineros, la prefectura, la gendarmería tienen más flexibilidad y lo están aplicando. Y nosotros debemos enfrentar ese plan de la derecha comprendiéndolo. Muchas veces hay que darle un tiempo a las ideas y estamos contentos de poder hacer este ciclo de videos, de videoconferencias, porque está la voluntad de luchar, está con suerte la organización, la mística, pero sobre todo es una lucha de ideas. Entonces hay que saber qué es lo que hace el enemigo. Tenemos un desafío de revertir esa contraofensiva conservadora. Argentina tiene una responsabilidad muy grande en eso y nos mira. Y nosotros estamos convencidos que con el accionar del gobierno, con el rol principal que está cumpliendo Cristina, con el rol que están jugando los movimientos sociales, con la unidad que ha demostrado el movimiento obrero, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y vamos a poder colaborar a que se retome la idea de que en América Latina lo único viable, lo único posible es agruparnos y transitar el camino de la patria grande. El movimiento popular, junto con nuestro gobierno, va a aportar a eso. Hasta la próxima.